Buenos días, vamos a esperar unos minutos que se sumen más asistentes y comenzamos con la sesión. Bien, buen día, bienvenidos al webinar ¿Cómo implementar teletrabajo en cuestión de horas? Mi nombre es Catherine Parra, soy gerente de marketing en DWS Servan. Les cuento que este seminario estará siendo grabado y será enviado a todos los asistentes para que puedan volver a verlo y compartirlo con sus equipos de trabajo. En el transcurso del webinar pueden ir anotando sus preguntas o cargándolas en la ventana emergente que les aparece en la pantalla y al final daremos un espacio para las respuestas. Para DWS, empresa del grupo Servan, líderes en implementación de espacios de trabajo digital, con más de 20 años de experiencia, la tecnología no es un fin, sino un medio, un conjunto de herramientas mediante las cuales entregamos soluciones que resuelven las problemáticas con las que se enfrentan las compañías cotidianamente, ya sean organizaciones públicas o privadas, grandes o pequeñas, con desafíos más complejos o simples, todas tienen retos que resolver continuamente. Hoy nos vemos enfrentados, lamentablemente, a un escenario histórico. Y si bien en el pasado la humanidad pasó por otras epidemias y pandemias, nuestra generación nunca se tuvo que enfrentar a una situación como la actual, que impacta tanto en el aspecto personal como en lo laboral. Agradecemos su participación y, por supuesto, la de nuestros speakers. Los presento a continuación. Richard Purt, director de ventas para América, nos acompaña desde Buenos Aires. Igor Pérez Jayo, director de ventas para Europa, basado en España, y Carlos Paredes, gerente de preventa desde Lima. Richard, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Catherine. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. La verdad que en las presentaciones que hago a clientes me gusta contarles un poquito más acerca de nosotros, contarles un poquito más en detalle todas nuestras especializaciones, la historia, cómo nacimos, por qué llegamos hasta donde llegamos, nuestra visión, nuestra misión, nuestros valores. Pero para este webinar voy a tratar de hacer un resumen rápido en honor a los tiempos, dado que estamos entendiendo que todo el planeta está en una situación de urgencia. Entonces, no nos vamos a tomar mucho tiempo en esto, simplemente para que tengan alguna noción. Nuestra compañía tiene como dos orígenes de historia, por un lado Servan y por otro lado DWS, ambas alrededor de 20 años de experiencia y con orígenes diferentes. Y hace algunos años ya empezamos a entender que podíamos juntarnos, hacer una fusión de compañías y con esto servir mejor a nuestros clientes, potenciando a nuestros profesionales en calidad y en número, optimizando nuestros propios procesos, pero fundamentalmente sirviendo mejor a algunos clientes que tienen operaciones dentro del continente latinoamericano o aquellas que tienen operaciones
en Europa o aquellas europeas que tienen en Latinoamérica. De esta manera podemos atenderlos de una forma global y por ende mucho más efectiva. Yo hablaba de 20 años de historia, pero la verdad que ya hace unos 10 que estamos trabajando con el concepto de teletrabajo. Y la verdad que nosotros encaramos todo esto desde un lugar que apuntaba a 3 o 4 elementos que son pilares fundamentales de lo que va a ser el futuro del trabajo. Y adelantándonos a eso, ayudábamos a las compañías y seguimos ayudando a las compañías en ir haciendo la adopción de esos pilares. Uno de los pilares tiene que ver con la reducción de costos, y esto puede interesar a la gente más de finanzas. Entonces, la reducción de costos pasa muchas veces y en muchas organizaciones, empezando por cuestiones de espacio físico. No es necesario que todo el personal esté dentro de un espacio físico para ser productivo. No es cierto ese mito. Entiendo que esto implica cambios culturales. Todavía tenemos empresarios a niveles ejecutivos, niveles gerenciales, que siguen percibiendo de que si yo no veo a la gente no está trabajando. Estos son cambios culturales que venimos acompañando, evangelizando, demostrando en forma paulatina, pero en definitiva uno de esos pilares redunda en la reducción de costos dentro de la organización. El segundo tiene que ver con el cuidar a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, y esto atañe más si hay alguien en la audiencia del lado de recursos humanos, es mejorar la calidad de vida de la gente desde el hecho sencillo de que en las grandes urbes, y esto no es ajeno a ningún país del mundo, todos tendemos a esta concentración masiva en grandes ciudades y en grandes capitales, con lo cual el traslado de las personas realmente está presentando un desafío. Viajar 2 horas y media para llegar al puesto de trabajo, el viejo concepto puesto de trabajo, para desarrollar nuestras actividades, que en general van alrededor de las 8 horas, en realidad productivas 6, 7, para volver a viajar 2 horas y media, realmente eso atenta contra la calidad de vida de nuestros empleados y también con la productividad. Imaginen 5 horas que yo pudiese repartir en que los colaboradores trabajen un poco más y mejor, pero también imaginen la cantidad de horas que le pueden empezar a dedicar a su familia, a sus hobbies, a sus gustos, a su deporte o a lo que fuese. Esto es algo que hemos discutido en diferentes sesiones con directores de recursos humanos de diferentes compañías, incluso en Chile lo hemos hecho acompañados del Ministerio de Trabajo, y es extremadamente interesante cómo los directores de recursos humanos realmente están preocupados por ese tema. Y también están preocupados por la retención de talentos. Cuando empezamos a hablar de los colaboradores más jóvenes que queremos integrar a nuestra compañía, chicos de 22, 23 años dicen, no, es de verdad que tengo que ir todos los días a la oficina y no quieren ir. Y es un buen planteo el que están haciendo. ¿Por qué? Porque justamente atenta contra la calidad de vida. Por el otro lado, la reducción de costos también implica que el teletrabajo puede de alguna manera bajar costos dentro de las áreas de IT, y esto impacta ahora a la gente de IT. Entonces hablamos de gente de finanzas, hablamos de gente de recursos humanos, hablemos de IT. El poder manejar diferentes devices, diferentes elementos, ya sea tablets, celulares, PCs, en una forma centralizada. Y cuando digo any device, cada elemento, pues cada celular, tal vez algunos de ustedes ya los vivieron, que empezaron a hacer este tipo de cosas a nivel de los directores. Y los directores quieren comunicarse desde algún lado y quieren acceder a información de algún lado. Pero hay quien, director que tiene un celular que es Samsung, y hay otro que tiene uno que es Apple, y a todos los tengo que satisfacer. A eso también apuntamos con lo que es administración centralizada. Y a todo esto agregarle un grado de seguridad. Si estamos dando a los ejecutivos, a los colaboradores, a los trabajadores, acceso a cierta información, ¿cómo lo administro en forma segura? Entonces, con nuestra propuesta, lejos de incrementar los gastos de IT, lo que hacemos es ayudarlos a que eso suceda, pero haciendo reducción de costos. Por último, y esto le atañe a todos, pero a finanzas también, la reducción a través de todo lo que puede ser biometría, la reducción y optimización de procesos, utilizando tecnología biométrica también. Esto apunta, por ejemplo,
a reducción de papel. Entonces, si yo puedo hacer una firma electrónica y con eso estar haciendo la aprobación de un proceso y se lo paso a una siguiente persona que también hace lo mismo, evito papeles, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de todas estas cosas al final lo que nos da también es una cosa que nosotros tenemos como misión y como visión, que es desde nuestro rol aportar a cuidar el planeta. Y esto es sustentabilidad. Si yo vuelvo a los ejemplos de recién, cuanto más gente logre que no se traslade a las grandes capitales o a las grandes ciudades, es gente que no está usando su automóvil, es gente que no está usando medio de transporte público, estamos contaminando menos el ambiente. Si vuelvo al ejemplo de la reducción de papel, también estamos colaborando con lo que es la sustentabilidad. Y así podría hablarles durante mucho tiempo, pero les prometí que quería ir un poquito más a la situación. Todo esto que veníamos desarrollando y seguimos desarrollando con nuestros clientes fue impactado, como fue impactado toda la humanidad, por el COVID-19, tristemente, lamentablemente. Entonces, esta situación de atraviese del COVID-19, hay algunas empresas que las agarró, déjenme decirles, bien paradas. ¿Qué significa bien paradas? Eran empresas que ya venían trabajando en el concepto del teletrabajo, estaban en sus proyectos avanzados, y realmente adaptarse a esta nueva situación les costó no mucho, poco, por decirlo. Estaban aquellas empresas que estaban viendo esto, pero todavía no habían hecho sus primeros pasos, pero ya estaban con conocimiento, ya estaban investigando, estaban viendo sus impactos dentro de las organizaciones. Ahí las agarró un poco más desprevenidas, porque ahora esto que estaban viendo lo tienen que adoptar rápidamente. Y hay empresas que ni siquiera lo estaban mirando. Y esas fueron tal vez las más impactadas. ¿Por qué? Porque los gobiernos de todos los países que estamos aquí presentes en esta call, en mayor o menor medida, con mayor o menor rapidez, pero todos están yendo a lo que conocemos como cuarentena, es decir, todo el mundo a su casa ahora. Bueno, esto asusta, paraliza a las personas, por supuesto, es, como decía muy bien Catherine, es una experiencia, estamos todos viviendo nueva, pero a las organizaciones también las asusta. Entonces, si yo mando todo el mundo a mi casa, a su casa, ¿cómo continúo mi operación? ¿Cómo continúo el negocio? Esto es lo que se llama la continuidad operacional y entonces apuntamos con soluciones más o menos rápidas de implementar con garantizarles la continuidad del negocio. Entonces aquellos que estaban mirando, no importa en qué estadio estaban, ya lo estaban adoptando, lo estaban mirando o que ni siquiera sabían, todos nos vemos obligados ahora a todo el mundo a su casa y ahora cómo continúo, cómo hago, cómo conecto a la gente. Yo hablaba de que algunos gobiernos lo adoptaron más o menos temprano. Hay algunas empresas y organizaciones que también lo están adoptando más o menos temprano. Y hoy se ven impactadas y hoy están como preocupadas por esta situación. Entonces, creemos que para todas ellas tenemos respuesta. Quería contarles un poquito la primera parte, simplemente para plantear, y esto es algo muy delicado y muy fuerte lo que quiero decir, que es frente a situaciones muy atípicas, muchas veces aparecen aquellos que hacen negocio de algo oportunístico. Bueno, pues lo nuestro hace 10 años que venimos haciendo eso, tenemos 20 años de experiencia arrancando y evolucionando hacia el teletrabajo, y del teletrabajo hace 10 años que sabemos de esto. Y estos son algunos de los ejemplos que yo quiero compartir con ustedes. Pero déjenme contarles dos tipos de ejemplos. El ejemplo en aquellos que ya veníamos trabajando y en aquellos que necesitaron ayuda en las últimas semanas, dado esta situación que nos atravesó a todos. Entonces, en el caso 1 que les quería compartir es el banco privado número 1 de la Argentina. Este es el caso que entraría dentro del primer grupo. Ellos ya venían trabajando y ya venían con un plan de apuntarle a 5.000 usuarios en algún minuto trabajando desde sus casas. Y estaban en un plan y estaban en una fase inicial donde ya tenían un poquito más de 1.000 empleados trabajando ahí. E insisto, lo estaban haciendo un poco por las razones anteriores, reducción del costo de la UNA. Muchas de las organizaciones más grandes tienen sus edificios en los centros más importantes, lujosos, financieros o lo que sea, donde el metro cuadrado vale fortunas. Entonces a esto estaban apuntando ellos. Este caso de este banco, a mí me gusta contarlo, si es reciente, es del sábado 14, o sea, hace unos días atrás. Nos llama el banco y nos dice, necesito
acelerar este proceso. Continuaron las conversaciones el día domingo 15, el lunes 16 nos pusieron la orden de compra y el lunes 16 a la noche nos pusimos a trabajar. Hoy están en condición de poder sacar a esos 5.000 empleados a su casa, además ahora por ley, porque en Argentina se ha impuesto la cuarentena. Con lo cual su operación no se vio en riesgo, por supuesto todo el mundo un poquito alterado, por supuesto todo el mundo aprendiendo a hacer teletrabajo. Si ustedes son un poquito observadores van a ver que yo estoy dando este webinar desde mi casa. Si tuviéramos más tiempo se las compartiría, pero no tenemos mucho tiempo. Y para mucha gente esto es una forma nueva de trabajo. Bueno, hay que acompañarlos en eso también. Ahora déjenme contarles algo. Yo tengo muchos años en la vida comercial. Nunca en mi vida, ni siquiera cuando fue año 2000, para aquellos que nacimos el siglo pasado, me pasó que una entidad bancaria me llame un día sábado para continuar las conversaciones un día domingo y para terminar comprándome un día lunes. Nunca me pasó. Tampoco me pasó que ninguna organización de ningún tipo, tamaño y color, no tiene que ser el caso del banco número 1 privado de Argentina, puede ser de una pyme, nunca me ha pasado que me emitan una orden de compra en 72 horas, incluidas de esas 72, 24 que eran un fin de semana. Eso habla de la sensibilidad que tenían, de la previsión que tenían, y en un proyecto en el que veníamos por otras razones avanzando en fases, tuvimos la capacidad de reaccionar rápidamente y acompañar a este cliente. Creo que está todo dicho con este ejemplo, sin embargo tenemos algunos ejemplos más. Si me acompañás, Igor, por favor, desde España. Gracias, Richard. Efectivamente, bueno, hemos intentado exponer una serie de casos pues, que reflejen distintos sectores, distintos tamaños de compañía, incluso distinta madurez tecnológica en cuanto a la implantación de soluciones, ¿no? Teníamos aquí un caso de pues, una mutua de accidentes de trabajo, rondará entre los 200, 300 empleados y puestos de trabajo. Y esto venía de hace años que habían implementado una solución de virtualización de aplicaciones con el foco más de facilitar la gestión del puesto de trabajo, facilitar el acceso a los sistemas de información, la actualización de las aplicaciones, de una manera pues, más homogénea, más centralizada para el conjunto de los puestos de trabajo, ¿no? Marginalmente sí que se empleaba en algunos perfiles de la compañía como una solución de acceso remoto pues, a estas aplicaciones, al sistema principal de gestión y algunas aplicaciones particulares de sector sanitario, pero era un uso básicamente residual y para ello había pues unas capacidades de acceso configuradas pues para un 10, un 20% del equipo. No obstante, ya partíamos de una situación en que todas las aplicaciones estaban virtualizadas y accedían a ellas desde el puesto de trabajo de su oficina. Entonces, básicamente lo que requirió pues, la semana pasada fue una ampliación de los equipos de acceso, los Citrix ADC, que simplemente, pues, bueno, subiendo las capacidades de las licencias y haciendo mínimos ajustes, pues en prácticamente en 24 o 48 horas estaban incorporando al conjunto total de los empleados, frente a un tema que inicialmente iba a ser marginal, el conjunto total de los empleados accediendo en acceso remoto, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de una compañía, pues eso, de ese orden, sector salud, y que no fue directo el acceso al mundo teletrabajo, pero fue realmente dentro de los primeros días de contingencia, entre los que había todavía gente que estaba en la oficina, gente que estaba empezando a ir a casa, para que en el momento en que se aplicó la contingencia total y todo el mundo tenía que trabajar desde su domicilio, estaban preparados. Un segundo caso de una entidad pues de algo mayor, más de envergadura. Hablamos de unos 2.500 puestos entre oficinas centrales y sucursales comerciales, en los que en este caso yo suelo decir, ¿no?, que el caso de la virtualización de escritorio, si tiene un caso de aplicación claro, y así lo vemos nosotros en los clientes, es el sector de banca, en el que tienes, bueno, pues cantidad de puestos de trabajo con las mismas aplicaciones, todos los puestos de oficinas
tienen el mismo entorno de aplicaciones y de necesidades y las tienes muy dispersas a lo largo de toda la geografía, ¿no? Entonces es como el caso ideal para aplicar mecanismos de gestión unificada de todo ese parque de puestos de trabajo desde un único punto, pues con los ahorros que te produce por una parte y la flexibilidad. Yo creo que valoran incluso más la flexibilidad, la capacidad de actualización, la capacidad de respuesta, de gestión del cambio que da el tener una solución de virtualización. En este caso tenían una solución de VDI para todos los puestos de trabajo y además, pues una entidad bancaria como no, suele ser un criterio importante también todo lo que tenga que ver con la seguridad, con la securización de los puestos, ¿no? Entonces, para ello, en este caso, además, tenían unos equipos de Thin Client, no solo Thin Client físico, el PC pequeño que nos podemos imaginar, sino unos equipos que permite Thin Clientizar cualquier tipo de dispositivo. Es decir, en esta entidad tienen los portátiles, por poner un ejemplo, con esta tecnología de Thin Client, de manera que el PC en sí no almacena ninguna información más allá de la que necesita para acceder al entorno centralizado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenían una solución planteada para el 100% de los puestos con esta configuración de los Thin Client de Igel y el VDI de Citrix, y ha sido un caso en el que no se ha tocado nada, más allá de verificar pues algunas cargas sobre algunos servidores y, bueno, pues un trabajo, digamos, rutinario de operaciones y de control de consumo de recursos. A nivel de infraestructura ha sido un caso de éxito muy felicitado dentro de la propia entidad al equipo de infraestructura porque no han requerido hacer ningún tipo de cambio y han podido empezar, más allá de los cambios más culturales que también comentaba Richard, ¿no? Más allá de los cambios culturales, ha sido una transición a un teletrabajo de manera muy sencilla. Y luego, pues en otro rango de tamaño, de dimensión, incluso de impacto geográfico, sí queríamos compartir con vosotros otro caso de una aseguradora global española con presencia en 16 países, en España y Latinoamérica principalmente, en los que pues también habían venido desplegando pues, una infraestructura de escritorios virtuales para el acceso de los distintos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso también nos pasaba un poco, son parámetros y situaciones que se nos han repetido, hemos seleccionado 4, pero se nos han repetido en varios sitios, ¿no? En los que tenían planteado una infraestructura para poder gestionar de manera unificada los puestos de trabajo con la flexibilidad que da un entorno virtualizado, pero lo tenían previsto para un equipo de trabajo que pudiera acceder para una serie de perfiles que podían acceder en modo teletrabajo, pues reducido de un 10, de un 15, de un 20, de un 30%. Toda la infraestructura preparada, simplemente los equipos de acceso a esta infraestructura dimensionados para lo que eran las necesidades que había hasta ese momento, ¿no? Llega esta situación de contingencia, es un proyecto pues, con complejidad, porque como comento aplica a un montón de países y se ven en la necesidad de que tienen que empezar a ampliar las capacidades de acceso en todos los países. Entonces, bueno, pues aquí nos involucramos dentro del comité de crisis de la compañía, tanto desde el punto de vista de Servan como de WS. Aquí es de esos proyectos en los que vemos la sinergia de la unión entre WS y Servan, el tener un único interlocutor para poder abordar estos proyectos globales multipaís. Y bueno, pues la verdad es que desde el primer fin de semana que se detecta la contingencia, se ponen a trabajar los equipos del servicio, tanto de Servan como de WS, en España y en Latinoamérica. Y bueno, pues haciendo los esfuerzos que os podéis imaginar, que previsiblemente muchos de los que estáis en el webinar los estaréis haciendo, pues de trabajos en fin de semana, de trabajos en horas intempestivas, pero bueno, al final dando servicio, solucionando estos problemas de acceso, incrementando la capacidad de la infraestructura prevista para el acceso y bueno, pues dando un apoyo muy cercano, muy codo con codo, ¿no? A pesar de que tenga que estar el codo con codo a través de la pantalla.
Entonces, como veis, pues casos variopintos en sectores, en tamaños, también en madurez tecnológica incluso puede ser, pero bueno, de alguna manera todos ellos con los deberes más o menos hechos y con capacidad de salto, de ampliación de la infraestructura muy inmediata, ¿no? Entonces ahora le voy a pasar el testigo a Carlos Paredes, que es el responsable de preventa de WS de la parte de Américas y nos va a contar un poco también más allá de los que venían con los deberes hechos, hay gente que puede tener otras necesidades, otras situaciones, pues algunas de las posibles soluciones, algunas implementables desde muy pocas horas bueno, pues para implementar estos mecanismos de teletrabajo. ¿Estás por ahí, Carlos? Sí, muchas gracias, Igor. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Como le han comentado ahora en la presentación, la idea es un poco comentarles las experiencias que hemos tenido en algunos de nuestros clientes, ¿no? Con todos estos eventos regionales y mundiales, tales como huelgas, desastres naturales y pandemias, que se han visto en la necesidad de implementar mecanismos de trabajo rápido, para que su personal pueda acceder a su información y a sus servicios y sus aplicaciones de negocio. Eh, eh, lo que vamos a compartirles a continuación son escenarios que nosotros hemos aprendido en todo este tiempo para poder atacar ese tipo de necesidades, en donde los casos de uso son de continuidad de negocio, son de teletrabajo, lugares de trabajo flexible, recuperación de desastres, el trabajo desde casa y la fuerza de laboral remota. Les podemos pasar a la siguiente diapositiva, Igor. Y perdona. Ahí está. No, a la anterior. Listo. Como se dan cuenta acá, existen 4 escenarios que nosotros generalmente manejamos. El primero, que es el escenario en donde los clientes pueden realizar un acceso remoto a su PC, ¿sí? Tengan o no tengan una solución de Citrix. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscan con esto? Es un acceso directo a la PC física de la oficina. Y esto hacerlo de manera segura. La inversión en esta primera opción es una inversión mínima, la implementación es muy rápida y es una salida momentánea o un atajo para salir de esta situación. La segunda opción es, si es que queremos tener o necesitamos una solución mucho más robusta para poder entregar escritorios, manejar diferentes tipos de perfiles, no siendo dependientes de repente de la PC del cliente en la oficina, porque puede haber no sé, un apagón o se apaga la PC. Entonces manejamos soluciones que entregan escritorios y aplicaciones de manera virtual. ¿Ok? Ahora, si es que ya contamos con este tipo de soluciones, también podemos expandir esta solución, pero eso siempre y cuando tengamos infraestructura disponible o de repente si es que ya tenemos este tipo de soluciones en la nube. Vamos a poder crecer rápidamente en cantidad de usuarios para poder atender cargas adicionales de trabajo. Esto va a depender mucho de la necesidad del cliente y poder hacer una solución cloud o una solución on-premise. Y por último, si es que no contamos con infraestructura disponible, existen también un escenario en donde tú puedes entregar estos escritorios virtuales como un servicio, que son los conocidos DaaS. ¿Ok? Este tipo de escenario vamos a poder realizarlo en la nube que nosotros escojamos. Las soluciones de pago son por uso y tienen un mínimo de usuarios para poder implementarlo. Va a depender mucho de la necesidad del cliente y se aplican exclusivamente para escenarios específicos. Ahora sí, Igor, pasemos a al siguiente slide, por favor. Ok. Si se dan cuenta acá, estamos manejando 2 escenarios. En el escenario que está arriba, es un escenario en donde el cliente no tiene una solución de teletrabajo. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene Citrix. Este es el acceso remoto a PC. Es el primer escenario que les mencionaba. Lo único que necesita el cliente acá para conectarse
es tener su máquina en casa, no es una máquina de la organización, es obtener una solución cloud, en este caso es la solución más rápida para implementar, y desde el lado de la empresa hay que instalar un agente en la PC del cliente. Es lo único que se necesita. ¿Y cómo se vende esto? Se vende por suscripciones anuales, ¿sí? Y más o menos el tiempo específico de implementación es de 1 hora por escritorio, ¿ok? Ese es en el caso que el cliente no cuente con una solución de teletrabajo. Lo más recomendable es hacerlo con una solución cloud. Pero en el caso que ya sea un cliente que sí cuente con una solución de teletrabajo o una solución Citrix, por ejemplo, lo que se hace es solamente instalar estos agentes que les decía a la PC de los clientes y hacer unas configuraciones adicionales para poder entregarle este tipo de solución a nuestros clientes. A nivel de licenciamiento tienen 2 tipos de licenciamiento. Uno es el licenciamiento perpetuo y el otro es el licenciamiento temporal, que en este caso las marcas lo han sacado por estas situaciones que se vienen dando. ¿Ok? Y igual acá, el tiempo estimado de implementación es de 1 hora por escritorio. Igor, por favor, a la siguiente. Ah, discúlpame. Retrocedamos un poquito, me olvidaba de algo muy importante. Y si es que queremos mejorar el tema de la seguridad, podemos agregar a todas estas soluciones una solución de biometría como segundo o tercer factor de autentificación para poder validar las identidades de las personas y así prevenir suplantaciones. Ahora sí. Como les comentaba en la primera lámina, manejábamos 4 escenarios. Acá estamos hablando del escenario 2 y el escenario 3, en donde ya el cliente quiere una solución mucho más robusta para poder entregar, en este caso, la información, sus aplicaciones de negocio y sus servicios de una manera mucho más segura, economizando costos y haciéndolo de una forma que te permita entregar este tipo de cosas. Primero, manejamos con clientes que no cuentan con una solución de teletrabajo o no cuentan con Citrix. Como les comentaba, lo mejor es hacerlo con una solución cloud. ¿Por qué? Porque el tiempo de implementación es mucho más rápido. Es muchísimo más rápido y se manejan por suscripciones anuales. La implementación dura aproximadamente entre 8 a 16 horas con un alcance estándar está. Este alcance estándar son alcances básicos de implementación con una cantidad determinada de usuarios, ya sea para poder virtualizar escritorios o poder virtualizar aplicaciones. A esto también podemos agregarle otro tipo de soluciones a nivel de biometría para validar la identidad de la persona. ¿Qué es lo que está haciendo la persona para poder entrar? ¿Ok? Y así como manejamos soluciones cloud, también manejamos soluciones on-premise. Acá sí necesitamos de recursos dentro de la empresa, en donde vamos a tener que tener infraestructura disponible para poder entregar este tipo de soluciones. ¿Ok? Igor, a la siguiente. Entonces, en resumen, estamos manejando escenarios. El primer escenario que era el acceso a la PC. Este acceso a la PC lo puedes hacer con clientes que no tengan Citrix o con clientes que sí tengan Citrix. Se requiere de una infraestructura, pero es una infraestructura mínima. La estimación de implementación a nivel de cada escritorio es de 1 hora y el licenciamiento puede ser perpetuo, puede ser por suscripciones o puede ser pago por uso. ¿Ok? Ya en una solución más robusta, que es la entrega de escritorios, siendo una implementación nueva, esta implementación nueva se puede dar en clientes que no cuenten con Citrix, como también en clientes que cuenten con Citrix. ¿Por qué con clientes que cuenten con Citrix? Porque a veces hay clientes que quieren implementar de manera rápida ese tipo de cosas y lo que se hace es tener una solución híbrida, en donde manejan una solución on-premise y una solución cloud. También requiere infraestructura y la implementación es alrededor de 8 horas, si es una implementación cloud, y si fuera on-premise es alrededor de 100 horas. Todo esto con un alcance estándar. Y el tipo de licenciamiento puede ser
o por suscripciones, puede ser por licenciamiento perpetuo, o puede ser pago por uso. ¿Sí? El último cuadro que está abajo trata de lo mismo, en realidad. Trata de la entrega de escritorios, pero aparte de entregar escritorios, hay otro tipo de realidades en clientes, en donde solamente necesitan que se le virtualice una aplicación. ¿Sí? Entonces, ese escenario es el tercer recuadro, que es muy parecido al escritorio, pero orientado a la virtualización de aplicaciones. Listo, Richard. No sé si tengan algo más que decir para cerrar. Muy claro. Yo solamente para redondear un poco esta parte es, cuando hablamos de horas, siempre es de acuerdo a la complejidad, primero, de la organización, a la complejidad de la infraestructura tecnológica que tengan. Si la tienen muy compleja, simple, acá estamos diciendo que puede ser un estudio de abogados de 40 abogados, o puede ser una manufacturera, principal manufacturera del país en alimentos. Entonces, todo esto obviamente está atado a complejidades de organización y a complejidades tecnológicas. En los distintos escenarios que se presentaron es de vuelta quien tiene tecnología Citrix o quien no la tiene. Para todos hay algún camino para hacer. Y lo que estamos presentando acá son salidas de emergencia para aquellos que están o en un proceso, estaban en un proceso de deployment y necesitan acelerar, o para aquellos que es la primera vez que tienen que implementar esto y lo tienen que hacer por necesidad y urgencia en este minuto. No, no todas las alternativas son las óptimas, las que en condiciones normales recomendaríamos. Hay algunas que son como si fuese, permítanme el término, como si fueran una salida de paso. Pero es importante tener esa salida de paso porque aunque sea una salida de paso y no sea la óptima, me permite a mí el resguardar a mi personal, el cumplir con las leyes y el no poner en riesgo el negocio. Cuando pase esto, que ojalá pase muy rápidamente para toda la humanidad, tendremos tiempo de esa cosa que fue paliativa, llevarla a un nivel superior y pensar en todo lo que hablábamos al principio, en reducción de costos, en contribuir con el planeta por la no contaminación, en cuidar a nuestra gente. Pero hoy, frente a esta situación, son salidas de emergencia. Si el caso de aquellas que no tenían infraestructura, siempre piensen esto, podemos ayudarlos a ir a la nube, entonces no se requiere infraestructura, es directamente, y si me permiten el término, pásenos el problema, los asesoramos, le hacemos la propuesta más rápido posible y vemos cómo llevamos eso a la nube. Siempre garantizando dos cosas. La primera, varias cosas en realidad. La primera, y perdón que insista en esto, no es una compañía que surgió hace un mes dado el coronavirus. Tenemos 20 años de experiencia y de profesionalismo y 10 en teletrabajo, así que sí sabemos de este tema. Lo segundo, sí tenemos capacidad de reacción frente a esta situación. Y lo tercero, escuchamos la necesidad de cada uno de los clientes. Acá no hay un solo talle que calce para todas las personas. Entonces, por favor, ante cualquier duda, simplemente se contactan con nosotros y tratamos de asesorar lo más rápido posible. Créanme que desde el 14, antes que muchos gobiernos de Latinoamérica decretaran la cuarentena, nosotros como organización en Latinoamérica ya habíamos determinado nuestra propia cuarentena, es decir, todos de las oficinas de Miami hacia abajo estamos trabajando en nuestros hogares, así que, y cuidando nuestra familia, no solamente cuidando a nuestros empleados, sino la familia de los empleados. Somos impulsores de esto porque la humanidad en este minuto lo necesita. Dicho esto, porque la continuidad de los negocios lo necesitan. Y dicho esto tercero, por tercero y último, es porque nuestros empleados también, si se quedan solos haciendo nada, no solamente ponemos en riesgo la continuidad operacional de nuestros negocios, sino que además estamos perjudicando a los trabajadores, que Dios quiera los volvamos a necesitar dentro de muy poquito. Entonces, por favor, hay soluciones para cada caso, pónganse en contacto con nosotros. En este webinar apuntábamos un poquito más a darle un enfoque de negocio, por eso no ahondamos tanto en detalles técnicos,
por favor, si hay interés por vuestra parte y tengan alguien del área técnica o de sistemas, de IT, que quiera ahondar en detalles técnicos, el día 14 de abril vamos a estar dictando un webinar similar, pero con visión técnica. Entonces, los invito a que, si los tiempos les dan, su gente técnica participe, y si necesitan de aquí al 14 ir avanzando y resolviendo cosas, por favor se pongan en contacto con nosotros. Katy, no sé si quisieras ya pasar a posibles preguntas. Estamos muy abiertos a cualquier pregunta que surja. Con mucho gusto cualquiera de los tres podrá contestarla. Sí, correcto. Tenemos aquí algunas preguntas de los asistentes. Francisco nos pregunta, ¿qué diferencia tienen los usuarios que se conectan por VPN contra lo que planteaba Carlos? Carlos. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros manejamos un tema de VPN, lo que hacemos es abrir todo el canal de comunicación que hay entre el cliente, en este caso el usuario o el trabajador, con la empresa. Lo que nosotros le estamos ofertando es una solución de una manera mucho más segura, porque no te abre todo el canal de comunicación, sino que lo que hace es abrir una micro VPN, que lo que hace es conectarse a la solución, en este caso de Citrix, para que ésta pueda conectarse con la PC del cliente. Entonces, atacamos muchos puntos de seguridad. Yo pondría una cosita más, agregaría ahí, Carlos, muchas gracias, y gracias, Francisco, por tu pregunta. Yo agregaría algo más. VPN era una salida interesante cuando alguien hacía el famoso home office, bueno, me llevo trabajo a casa y hago alguna cosa. Y en general esto estaba atado a enviar algún documento, a hacer algo de mail, pero no estábamos tocando información sensible dentro de la compañía. Si yo ahora voy a hacer un proceso de compra a través de un SAP, va a haber usuarios que van a entrar de su casa al SAP. Y sigo todo un proceso de SAP. Si yo tengo que cerrar el balance mensual de mi compañía, voy a estar entrando a datos sensibles de mi compañía. Yo estoy en un banco, tal vez tenga que tocar datos sensibles de mis clientes. Si yo estoy en una institución médica, tal vez voy a tocar datos sensibles de mis pacientes. Con lo cual no lo puedo dejar en un canal abierto, porque, como todos sabemos, en este planeta hay gente muy buena y hay gente que no lo es tan buena. En nuestra materia se llaman los ciberataques. Le estamos dejando la puerta abierta a que nos ataquen con VPN puro. Entonces, la verdad que no, de vuelta, era una salida de paso interesante para aquellos que se llevan un poquito de trabajo acá y no acceden a información sensible. Para ahora está este nuevo formato de trabajo en donde vamos a estar operando cual si fuésemos dentro de la organización, pero cada uno desde su casa, estamos exponiendo mucha data de la compañía. Para algunos puede ser un poquito sensible, para otros medianamente sensible, y depende de la organización, puede ser extremadamente sensible. En el caso de los financieros, además, la privacidad de los datos de clientes están regulados por los bancos centrales de cada uno de los países. Entonces, no pueden alegremente dejar abierto eso. No sé si con eso, Francisco, contestamos tu pregunta, ojalá que sí. Gracias, Richard. Tenemos otra pregunta de Berenice Capilla. Nos escribe desde México y nos pregunta, ¿en qué países de Latinoamérica tenemos oficinas? Oficinas tenemos en Miami, tenemos en México, tenemos en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Eso es respondiendo exactamente a tu pregunta. Ahora, desde estos países atendemos clientes de toda la región. Un ejemplo era una de la aseguradora que mencionaba Igor, que hablaba de 16, 17 países que atendimos. No todas esas sucursales de esa aseguradora están en los países donde nosotros tenemos oficinas y sin embargo los cubrimos. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, son esas las locaciones que te mencioné, pero podemos cubrir toda Latinoamérica. Una cosa importante, producto de esta fusión también, de la cual estoy profundamente orgulloso y enamorado, es que nos da, a nivel de soporte, nos da otra alternativa. Simplemente por diferencias horarias podemos garantizar, además de ayudarlos a entrar en este mundo, después darles soporte. Y por diferencias horarias podemos dar desde nuestra área de soporte, podemos acompañarlos con un soporte 7x24. Entonces, uno podría decir, bueno, en América, pero ¿qué tiene que ver España? Bueno, sí, España también tiene mucho que ver, porque tenemos ingenieros allí que pueden acompañarnos a hacer el trabajo.
y tenemos gente combinada con la de Latinoamérica para que podamos dar soporte. Sí. No sé si con eso contesté la pregunta. No solo además en temas de soporte extendido, es decir, de ampliar duración, sino en aceleración de proyectos. Es decir, hay proyectos que pues, con una buena planificación y organización entre las organizaciones de España y Latinoamérica los estamos pudiendo abordar acortando mucho los plazos de entrega, ¿no? Pues un proyecto que podría durar 2 semanas, si ponemos a los equipos a ambos lados del océano a trabajar de manera integrada, lo podemos resolver en una. Y bueno, pues eso también es una ventaja que la alianza nos está dando en este momento. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, tenemos otra acá de Andrés. ¿Qué es lo que recomiendan para un cliente que no tiene Citrix? Carlos. Ok, a ver, ahí en realidad va a depender mucho de qué es lo que necesitan ustedes. Si es que lo que necesitan es solamente acceder a la PC que tienen en la empresa, en un inicio sería la solución de Remote PC Access. Pero si es que quieren una solución mucho más robusta que les permita crecimiento gradual, yo les recomendaría una solución de virtualización de escritorios o aplicaciones, dependiendo del caso, ¿no? Y aplicaría también el caso de cloud, ¿sí? Ah, claro, cuando hablo de estas soluciones pueden estar en la cloud como pueden estar en su data center. Y si por ahí no contaran con infraestructura, tienen la opción de obtener el servicio de DAS, ¿no? Andrés, existe la posibilidad de que era el cuarto escenario que te mencionábamos, ¿no? Es decir, pasanos la problemática a nosotros, te ayudamos a llevar esto a cloud, no tenés que gastar en infraestructura adicional o la que tengas no tenés que gastar en infraestructura, no tenés que adquirir licencia Citrix, lo vas a pagar por uso y de acuerdo al consumo. Consumís poco, pagás poco, consumís mucho, pagas mucho. Sí, Gracias. además, otra de las ventajas que nos puede aportar el tema de cloud es los tiempos, ¿no? Si estamos comparando con procesos de compra de infraestructura y ampliación de infraestructura frente a la pura provisión que te dan los servicios de cloud, en una situación como la actual en la que pues, ha habido que montarlo todo de manera urgente y para ayer, los tiempos de cloud son inmediatos, ¿no? Pues se proveen y se preparan las máquinas y la infraestructura en cuestión de unos clics. Pero bueno, pues es también una ventaja a la hora de montar este tipo de sistemas de manera muy rápida. Perfecto, gracias. Tenemos una última pregunta. Felipe me pregunta, ¿cómo puedo saber qué requerimiento de hardware necesito si quiero comenzar un proyecto nuevo desde cero con escritorios virtuales? Ahí nos llamás y escuchamos exactamente las necesidades y complejidad de infraestructura, complejidad del negocio que querés atender con esa tecnología y te damos el mejor asesoramiento, obviamente sin cargo. Unido a esta iniciativa que estamos haciendo de algunos webinars, algunos de vosotros igual habéis visto en redes sociales, hemos lanzado una iniciativa de una asesoría de primer contacto gratuita orientada a ejecutarla en unas 4 horas, que lo que pretende es pues, precisamente conocer un poco vuestro caso, documentarlo, hacer un pequeño análisis y proponeros una serie de alternativas. Es un paquete de asesoría que hemos sacado pues bueno, pues para ayudar a la cantidad de empresas que están como vosotros en estos momentos, con bastante, a menudo muy desorientados y que quieres, oye, pues en muy poco tiempo dame una pista, oye, tengo la opción A, la B y la C, cuáles ventajas y inconvenientes tiene cada una, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis también que estamos promocionando un pequeño paquete de asesoría gratuita para resolver estos temas. Es una forma de colaborar con la situación y con las empresas, siempre dentro de nuestro marco de responsabilidad social. Y Felipe, debo pedirte disculpas, yo te contesté algo mal. No es me llamás, si podés en privado dejarnos tus datos y nosotros te llamamos a vos. Perdón por la respuesta.
Bien, No sé si hay alguna no otra pregunta. tenemos más preguntas por ahora. De todas maneras, dejamos, por supuesto, nuestros canales, correos a disposición. Como les comenté al principio, vamos a estar enviando la grabación de este webinar para que puedan volver a verlo o compartirlo con sus equipos de trabajo, donde estarán nuestros datos de contacto. Así que nuevamente muchas gracias. Los dejamos invitados a la segunda sesión, como comentaba Richard, con una visión más técnica y más detallada de lo que nos conversó Carlos hoy. Así que les agradecemos nuevamente y esperamos volver a verlos en la próxima sesión. Hasta pronto. Y una última cosa, por favor, cuídense todos, quédense en casa. Los ayudamos a que hagan eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.